tomar sus asientos. Acompáñenme en su escritura, por favor, de este versículo que hemos estado viendo, hemos estado reflexionando, que es 1 de Timoteo. Primero de Timoteo 3. A ver si se puede. Vamos a esperar un poquito. Sí, ok. Muy bien. Vamos a ver 1 Timoteo 3, 14 al 16. A ver. Hermano Héctor, por favor, si usted puede colocarse de pie y poder leerlo con voz alta. 1 Timoteo 3, del 14 al 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, pensemos un poco en cuanto a la música. Pensemos un poco en esto de la música, que una persona por muy fría que sea, por muy pasiva que sea, siempre va a haber una música que le va a gustar. Aquí yo creo que todos estamos con la idea de que aquí me está fallando todo, hermanos, disculpen. Disculpen que lamentablemente sí, bueno, lamentablemente me está fallando todo lo que tenía preparado, me falló, pero no importa. En cuanto a la música, queridos hermanos, tiene algo especial. La música tiene una magia, que aunque usted tenga el corazón muy duro, pero muy duro, siempre va a haber una canción, siempre va a haber una melodía, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo que ese corazón se abre. Hay un recuerdo, una canción que le trae a un momento determinado, es esa melodía aguda, o es esa voz del cantante, o es la letra que usted le llegó, le abre el corazón. ¿Por qué le digo esto?
Porque aunque usted puede decir, pucha, yo no entiendo mucho, pucha, yo al predicador yo no le entiendo, o al maestro me cuesta, pero algunas veces esas verdades que usted quizás no pueda entender, por medio de la música le llegan al corazón. Quizás usted pueda escuchar una verdad de predicadores, pero alguien compuso, Dios puso en el corazón de una persona que compuso una canción y el mismo mensaje, pero la melodía, el ritmo, como que eso le abre el corazón a usted y la verdad entra y el mensaje le llega. La música tiene algo especial. La poesía también tiene ese efecto mágico de decir las cosas, pero de una manera con emoción, que abren el corazón, porque la música y la poesía tienen ese efecto de la emoción, de abrir el corazón, de que el corazón se pueda enternecer o no. Por eso es que la poesía siempre va de la mano con lo romántico, que podríamos decir las mismas palabras, pero si lo decimos de una forma poética o por medio de una canción, el corazón se abre al amor. Hay verdades que entran a través de esas cosas. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque aquí Pablo está utilizando justamente este mecanismo de la poesía o del himno para decir o declarar una verdad. Porque podría decirlo de muchas maneras, intelectualmente o con pasión, pero decidió hacerlo con un himno que era conocido y que reflejaba esta verdad. Porque hablábamos de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y hablamos de que Pablo relaciona la verdad con este misterio de la piedad. Y ahora me va a hablar de qué es la verdad, qué contiene la verdad. Y no lo hace escribiendo un ensayo académico explicándome todo, lo hace a través de un himno, que tiene la intención de qué cosa, de llegar al corazón y llegar a la mente. Porque justamente eso es lo que hace la canción. La canción te llega al corazón y también te tiene que tocar la mente. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado en qué lo que estamos escuchando o qué cantante estamos escuchando. Porque por medio de la canción, hermanos, se puede producir muchas cosas, puede involucrar mucha influencia en las personas y en los jóvenes. Lamentablemente hoy en día vemos canciones que están muy sexualizadas. Y aunque hay un discurso de honestidad, de la verdad o del respeto mutuo, vemos en las canciones todo lo contrario. Todo eso es lo contrario. Tenemos que tener mucho cuidado con las formas. Porque imagínense un producto con un envoltorio llamativo. Porque no tan solo importa el producto, también importa el envoltorio donde va envuelto. Porque uno dice, ¡ay, qué buen producto! Y mira la cajita cómo está. Porque no es lo mismo entregar un regalo a una persona con un envoltorio feo o entregarle un regalo con un envoltorio bien producido. Porque cuando uno hace el regalo, lo hace de una manera que, oye, pero escojamos bien el papel del regalo, coloquemos una cintita, que quede bien envuelto. No, todo roñoso. Porque también importante es la forma y el fondo. Ocurre muchas veces que cuando escuchamos una canción, se nos queda el ritmo, se nos queda la melodía y nos gusta. Y nos gusta. Y muchas veces, especialmente cuando la canción es en inglés o en un idioma que no entendemos, ¿qué es lo que ocurre? Que escuchamos la música y con el tiempo entendemos la letra y nos quedamos espasmados con la letra. Yo creo que aquí todos nosotros hemos escuchado a este famoso cantante Luis Miguel, ¿cierto? Amén. Luis Miguel.
Y muchos hemos cantado la canción La Incondicional, ¿cierto? Y La Incondicional, pero ¿se han fijado en lo que está diciendo la letra? ¿Quién es la incondicional? Es la amante. La incondicional es aquella persona que, pucha, no tengo a nadie, voy a llamar a ella. Ella siempre me dice que sí. Es la rezagada, es lo que sobra, es la incondicional, porque ella nunca se va a negar a mí, ella siempre me va a decir que sí. Y uno dice y lo canta con, oh, qué romántico. Y uno ve la letra y dice, no tiene nada de romántico, no tiene nada de respeto. Entonces tenemos que tener cuidado con la música, con las verdades que se cantan, incluso mismo en la iglesia. Tenemos que tener cuidado en las letras que estamos cantando, porque la emoción nos lleva a cantar, pero ¿qué estamos cantando? Reflexionemos un poco en la letra de lo que estamos cantando. Y aquí Pablo está hablando del contenido de la verdad. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es esto que nosotros salimos a predicar? ¿Qué es esto que nosotros salimos a hablar y que defendemos con tanto ahínco? ¿Qué es? Y Pablo lo resume en estas palabras. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. En estas palabras Pablo está resumiendo el Evangelio. En estas palabras está diciendo, esta es la verdad que nosotros tenemos que creer, vivir y proclamar. Esta es la verdad que la iglesia en el cual se fundamenta. No hay otra verdad, no hay otro evangelio. Este es, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. La piedad cristiana nace y crece cuando la iglesia abraza y proclama el misterio revelado. Cristo manifestado en carne, vindicado por el Espíritu, anunciado al mundo y exaltado en gloria. Eso, hermanos míos, tiene que influir en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana se fundamenta en eso. La iglesia debe confesar con claridad a Cristo, vivir con piedad real, esto es una vida cristiana real, y permanecer firmes en el Evangelio ante las desviaciones, hermanos. Ante cualquier persona que quiera tergiversar o que quiera cambiar el Evangelio, nuestra iglesia tiene que estar firme, abrazando con claridad a Cristo y vivir en la piedad. Hermanos, Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es lo que hemos estado predicando todo este tiempo. ¿Cuál es esa verdad que sostiene? Pablo responde con una confesión. La verdad que hemos dado es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Misterio quiere decir lo revelado. Lo que ha sido revelado influencia nuestras vidas. Influencia nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, si hablamos que Cristo es la revelación de Dios, entonces concluimos que no nace de una idea humana. Hermanos, esto no nace de una idea humana. Primero, Cristo revelado. Dios se manifestó en carne. Cuando hablamos de que Dios se manifestó en carne, es que Dios es humano como uno de nosotros. El misterio no es un invento humano, es Dios mostrando su plan en Cristo. Hermanos, y esto es clave. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo es la revelación de Dios. Por lo tanto, si Cristo no hubiese venido, si Cristo no se hubiese hecho humano como nosotros, la revelación queda aún oculta, porque por medios humanos no podríamos entender el plan de Dios o su voluntad. Para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, Cristo vino para revelarlo. Por eso no es una idea humana. Usted está aquí en la iglesia
no por una idea humana o porque un hombre se le ocurrió algo. Es la revelación y en eso se sustentan nuestras vidas. Hermanos, esto es importante que podamos entenderlas, porque nosotros venimos y en Cristo estamos en una comunión con Dios. Mucho se habla de que si realmente Dios existe o no existe. ¿Será cierto esto? ¿Será un invento humano? Y aunque por medio de la ciencia, que ojo, solo se ocupan en entender las cosas de este mundo, ¿cómo podría la ciencia dar prueba de alguien que está fuera de este mundo? Porque Dios es el creador de este mundo. Entonces tendríamos que crear herramientas para poder entender lo que está afuera o que no pertenece a este mundo. Pero el ser humano apenas está comprendiendo nuestro propio cuerpo. Apenas comprende el cerebro. Ni siquiera sabe lo que hay al fondo del mar. El conocimiento humano ha avanzado enormemente. Y a mí me gusta ver series de ciencia, explicaciones del universo, que son fantásticos, hermanos. El universo es tan grande, es tan vasto, que es increíble, hermanos, la percepción que nosotros podemos tener. No somos nada, hermanos, en comparado con la inmensidad del universo. Entonces, la ciencia sí, lo que sí puede dar, es dar pruebas indirectas. Es decir, mira, esto se hizo de esta forma. Entonces, puede caber la posibilidad de un Dios. Tenemos afirmaciones que puedan demostrar que sí, hay la posibilidad alta de un Dios. Pero no tenemos una evidencia así tachante de decir Dios existe, porque esta es la prueba. La única forma de que el hombre pueda abrazar la verdad de que Dios existe es viendo con sus propios ojos a Dios. Y eso va a pasar, hermanos. Eso va a pasar. El hombre con sus propios ojos va a ver a Dios. Procure usted estar bien. Procure estar usted bien. Entonces, hermanos, uy, se apagó el power. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Cristo revelado, justamente hablamos de esta verdad, ¿no? Esta verdad que ha sido revelada por Cristo. Si nos... A ver si pasó algo con el... Chuta. Pero bueno, disculpen. Entonces, hermanos, si leemos, por ejemplo, esta idea de Dios encarnado, si leemos, por ejemplo, Juan 1 del 1 al 3, Juan 1 del 1 al 3, que es un versículo conocido que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo nos habla de que al principio estaba algo que se llamaba Verbo, que Juan lo pronuncia como Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero después dice en Juan 1:14, dice: y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Hebreos 2:17, Hebreos 2:17 dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Cuando hablamos de que Cristo vino al mundo, hablamos de esto, de que era necesario que Cristo estuviera aquí como uno de nosotros, como un igual a nosotros, para poder hacer la obra que estaba determinada desde mucho tiempo. Cristo tenía que ser semejante a todos nosotros. Esta idea, hermanos, de que Cristo se fue hecho un ser humano como uno de nosotros, es una piedra fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque desde el principio muchos quisieron negar y atacar esta idea. Fíjense lo que dice 1 Juan 4, de 2 al 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, esto es, se hizo un humano, este es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, la idea de que Cristo fue hecho como uno de nosotros desde el principio fue atacada. No, imposible. ¿Cómo Dios, siendo perfecto, puede ser hecho un ser humano? Eso es imposible. Y al principio se decía, no, es que vino con un cuerpo que se parecía al de nosotros, pero no era un cuerpo como el de nosotros. Fíjese lo que dice Juan 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos, entonces desde el principio, hoy en día, ¿qué es lo que se critica? No, Jesucristo nunca existió. Jesucristo nunca existió. Fue un invento. Unos dicen de los romanos, otros dicen de los judíos, otros dicen de acá, fue un invento. Pero hermanos, ya he predicado de que hay mucha evidencia de que Jesús sí existió, de que Jesús sí habló e hizo cosas importantes. La evidencia es abrumadora y quien niega eso realmente no sabe de historia. Hubo un tiempo que quizás cuando se desconocían ciertas cosas se podría decir, pero como se han encontrado muchos documentos y muchos escritos, evidencia de que Jesús fue un personaje histórico. Jesús vino, hermanos. No creemos en un mito lejano, creemos en algo histórico. Jesús es histórico y el cristianismo es algo histórico, hermanos. Sin encarnación no hay evangelio real. Dios no vino a dar tips, vino a salvar entrando en nuestra condición. Hermanos, mucho se habla de que no, Jesucristo fue el primer revolucionario. Jesucristo fue un buen maestro. Jesucristo tuvo un discurso subversivo. Hermanos, Jesucristo fue un maestro, sí, pero fue más que un maestro. ¿Jesucristo fue un hombre sabio? Sí, fue un hombre sabio, pero hizo más que eso. Podríamos decir, sí, Jesucristo tuvo un discurso subversivo en contra de los fariseos y el sistema, sí, pero su obra es más que eso. Cristo vino a salvar. Cristo vino a salvar. Cristo vino a salvarte a ti, hermanos. Cristo vino a salvar. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos la reconciliación. Podemos tener comunión con Dios. Tú puedes tener comunión con Dios. Simplemente tienes que orar a Dios. No tienes la necesidad de un intercesor humano. No tienes que pedirle a alguien que interceda por ti, por Dios. Tú puedes hacerlo porque Cristo es el único mediador que te lleva a Dios, al Padre. En Él tú tienes salvación. Y no solo salvación, hermanos, porque Él ordena tus pasos. Porque esta vida, hermanos, no es fácil, es difícil. Algunos lo tendrán fácil, pero serán el 0,1. Y aún ellos que quizás nacieron en grandes familias, con mucho dinero, con mucha riqueza o mucho poder, aún ellos, hermanos, la infidelidad
infelicidad está en sus corazones. Porque hasta ellos tienen problemas. Porque aunque tengan mucho dinero, hay enfermedades que no importa el dinero que tú tengas, te va a destruir. Y no importa el dinero que tú tengas o el poder que tú tengas, la muerte irá por ti algún día. Entonces, hermanos, en esta vida difícil, con estrés, con ansiedades, con dolencias, con conflictos, con tantas cosas, que uno tiene la vida desordenada, la drogadicción, el alcoholismo, metido en problemas, tantas cosas, hermanos. Quiero decirte una cosa hoy, en Cristo tú puedes ordenar tu vida, porque Cristo te salva de este mundo y del mundo venidero, hermanos. Piensa en eso, hermano, piensa en eso. Tú estás atacado por ansiedad o por el estrés, refúgiate en Cristo. Tú puedes vencer esas cosas en Cristo. Sujétate a Él, hermanos. Sujétate a Cristo, a su bondad, a su amor. La piedad empieza cuando dejo de pensar a Dios como una idea y lo recibo como Cristo encarnado, como algo real. Dios no es una idea de Dios, sino es algo real. Y cuando tú te das cuenta que Dios es real, va a ser real en tu vida. Va a ser real en tu vida, hermanos. Muchas veces tomamos decisiones o vivimos como si Dios fuese un ideal, una idea de Dios. Y no nos conformamos con eso. Cuando tú puedas aceptar la idea que Dios es real y que Dios puede obrar en tu vida va a cambiar, hermanos. Tus pasos se van a ordenar, hermanos. Eso es la vida de la piedad que nosotros debemos hacer. Cristo revelado, Dios se manifestó en carne, pero también Cristo es justificado en el Espíritu. Dice, justificado en el Espíritu. Justificado, hermano, en el Espíritu no es una justificación del pecado, como nosotros por la fe, sino vindicación, demostrando como el justo. Fíjense, Cristo no cambia de estatus, es confirmado públicamente como justo, fiel y verdadero. Nosotros hablamos de nuestra vida como somos justificados por la fe. ¿Qué significa la palabra justificados? Justificados, imagínense, hermanos, que estamos en un tribunal. Estamos en un tribunal y nosotros estamos siendo juzgados. Ya hay un fiscal que es el acusador que dice, bueno, Rodrigo es acusado por estos delitos. Y estas son las pruebas de los delitos cometidos por Rodrigo. Y la verdad es que yo no tengo excusa, porque las pruebas son irrefutables. Y el juez dice, esta es la condenación. Rodrigo, ¿te arrepientes? Yo puedo ser soberbio y decir que no. O puedo ser humilde de corazón y decir sí. Imagínense que se levanta otra persona y dice, yo le creo. Yo pago la deuda. Yo pago esa deuda y que su culpa caiga sobre mí. Y el juez dice, acepto eso. Rodrigo, yo te declaro justo. No por mis méritos, sino por la justicia de aquella persona que quiso tomar mi lugar. Entonces, mi justicia, o que yo sea declarado justo, no nace de mis actos o de los méritos que yo pueda haber hecho, sino nace de qué cosa? De aquella persona. Ella persona es Cristo. Nosotros somos justificados. Su justicia viene hacia mí y mi culpa va hacia Él. Aquí no hay, en esta justicia no hay como que ya la condenación ya quedó en nada, no, ya entonces no hay nada. Ya Él recibió, listo, no hay condenación. No, sí hay condenación.
Porque la justicia se tiene que cumplir. Hay condenación, hay una deuda que pagar. Pero esa deuda no la pago yo, la pagó Él. Teníamos una deuda, nuestra deuda con Cristo, con Dios. El pecado que mora en nosotros nos condena. Pero Cristo se hizo carne. Fue un hombre justo y Él cargó el pecado de nosotros. Nuestra culpa fue sobre Él y su justicia nos llega a nosotros. Y ante los ojos de Dios nosotros somos justos por lo que Cristo hizo. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de que Él fue justificado, pensemos nuevamente que estamos en un tribunal. Y usted está acusando a Cristo. Cristo se te acusa de ser un mentiroso. Pero Cristo demuestra evidencia de qué cosa. No soy un mentiroso. Yo siempre he sido un justo. Entonces el juez ve la evidencia y dice, sí, Cristo es justo. Porque siempre ha sido justo. Siempre ha sido justo. No es que tuvo un tiempo como nosotros y que pasó, no, siempre fue así. Fíjense lo que dice Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de quién? De el justo. De el justo. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Cuando hablamos de Jesús fue justificado por el Espíritu, hablamos de qué cosa? De que Jesús, en la vida que Él estuvo aquí en la tierra, el Espíritu Santo obró en Él demostrando de que Él no era cualquier persona, de que Él no era cualquier maestro, de que Él no era cualquier sabio, era el Hijo de Dios. Y su punto culminante, ¿cuál fue? La resurrección de los muertos. Cuando Cristo resucita, cuando su cuerpo ya no está en la tumba o en el sepulcro, ya no está, es la evidencia de que este realmente era un Hijo de Dios. Cuando el soldado romano estaba en la cruz y veía todo lo que sucedía, él dijo, ciertamente Él es el Hijo de Dios. Él es justo. Él fue justo, hermanos. Y el Espíritu Santo lo dio a conocer su justicia cuando hizo la obra, no tan solo en su nacimiento, no tan solo en su vida, no tan solo en su muerte, sino también en su resurrección. El Evangelio no es una opinión religiosa. Dios mismo validó a su Hijo. Si Cristo fue vindicado, el creyente puede vivir con seguridad. La verdad no depende de mi ánimo, hermanos. La verdad no depende de mi ánimo, de mi emoción. La de verdad depende de algo concreto y específico. Cristo vino, se encarnó, habitó entre nosotros y murió por mis pecados, pero también resucitó. Y demostrando que Él era el justo. No seguimos una hipótesis, seguimos al justo confirmado por Dios. Dice, ahora usted podrá pensar, ok, Rodrigo, el justo es aquella persona que vive en la justicia de Dios. Y yo soy justo delante de Dios porque, por los méritos de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces usted podría pensar, entonces todos los que murieron después de Cristo son justos. ¿Y los que murieron después de Cristo? ¿Serán justos también? Pero usted me puede decir, pero la Biblia habla de Abel el justo. Y me habla de Noé, que fue un justo. Y me habla de muchos hombres antes de Cristo que fueron justos. Entonces, usted me dirá, entonces, ¿cómo a ellos se les llama justos si vivieron después de Cristo? La verdad, hermanos, es que el plan de Dios siempre fue uno.
Nosotros vemos la película que ya pasó. Ellos veían la película que iba a pasar. Ellos no entendían. Ellos no sabían lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque lo que iba a pasar era un misterio que fue revelado cuando Cristo se hizo presente. Pero antes estaba oculto. Pero la salvación siempre fue por fe, nunca fue por obras. La salvación siempre fue por fe, nunca es por obras. Se le llamó justo no por sus méritos, sino por qué cosa, porque creyeron en Dios. Esta es la afirmación de Dios hacia Abraham. Dios dice, y creyó a Jehová y le fue contado por... ¿Cuándo fue contado por justicia? Cuando creyó. Cuando creyó. Y todos los hombres, cuando creyeron en Dios, les fue contado por justicia. ¿Cuándo esa justicia se hizo patente? Cuando Cristo vino. Por eso es que ellos creían en algo, en una esperanza futura. Nosotros creemos en algo que ya sucedió. Entonces, en Cristo, hermanos, podemos decir esto, que en Cristo somos justificados, somos justos en Cristo, porque por los méritos de Él, su justicia es traspasada hacia nosotros. Y así como Cristo, el justo, que fue vindicado por el Espíritu Santo en su resurrección, cuando Él muere, dice, Cristo reconocido en lo celestial, visto por los ángeles. El himno abre el escenario. El misterio no solo tuvo testigos en la tierra, también en los cielos. Cristo subió y declaró su triunfo, su victoria delante de todos. 1 Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto subraya el carácter triunfal. Cristo no es un mártir derrotado. ¿Quién es? Es un Señor reconocido. Hermanos, no hablemos de Cristo el muerto. Hablemos de Cristo el que resucitó. Hablemos de Cristo el que triunfó. Hablemos de Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Hablemos de ese Cristo victorioso. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. En Cristo vivimos y Él resucitó. Entonces, hermanos, ese hombre que fue manifestado en carne, que fue vindicado por el Espíritu, que fue triunfalmente a proclamar su victoria en los ángeles, este es el que predicamos a los gentiles, hermanos. El misterio no queda dentro del templo, se vuelve una misión, hermanos, se vuelve una misión. El misterio no está aquí encerrado entre nosotros, no es un conocimiento privado entre nosotros que lo decimos a nadie más, sino a algunos nomás, a los perfectos o a los que nos caen bien, a los que han demostrado méritos. No, la verdad revelada es una verdad pública para todos. Por ende, hermanos, nuestra misión como iglesia, ¿cuál es? Es salir y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en proclamar esta verdad, hermanos. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Hasta el fin del mundo, Dios va a estar con nosotros, hermanos. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, hermanos. Me seréis testigos, hermanos. Nuestro llamado es ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Somos llamados a ser testigos de esta verdad. La verdad que sostenemos con la boca debe caminar con los pies. La verdad que sostenemos con nuestra boca debe caminar con nuestros pies. Salir, hermanos. Tenemos que salir, hermanos. Tenemos que salir.
Cristo recibido, Cristo predicado a los gentiles y Cristo ha sido creído en el mundo. El himno celebra que la proclamación produjo fruto, personas que creyeron. Y si hoy tú estás aquí y has creído en Cristo y te has arrepentido, eres tú, hermano mío, eres tú la evidencia de la victoria de Cristo. Eres tú la evidencia de que Cristo o que Dios ha cumplido su palabra. Yo estaré contigo hasta el final, dijo Cristo. Recibiréis poder, el Espíritu Santo te dará el poder de predicar. Esa fue la promesa de Cristo. Y si hoy tú estás aquí y has escuchado esta verdad, y has creído esta verdad, y te has arrepentido, eres un hijo de Dios. Y Dios ha cumplido. Y aquí, hermanos míos, tú tienes esta misma misión de salir y predicar esta verdad. La fe es respuesta al anuncio de Cristo. Dios sigue llamando gente del mundo a su luz. Dios sigue llamando a la luz. Sigamos predicando. No importa lo que pueda venir. No importa lo que la gente nos puede decir. No importa que te tilden de un fanático religioso o de un canuto. No importa de eso mientras tú vivas la verdad correctamente. Mientras tú reflejas en tu vida a Cristo, no importa los insultos, lo que le puedan llegar, no importa lo que las personas pueden decir de ti o hacer de ti, no importa. Nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios de salir a predicar el Evangelio. Tenemos que hacerlo, hermanos. Y hoy finalmente, hermanos, Cristo recibido en gloria. Cristo recibido en gloria. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. El misterio termina en entronización, no solo en encarnación, también en exaltación. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Usted me dirá, qué bien, hermanos, pero ¿qué tiene esto conmigo? Que Dios dijo, tú estarás también sentado a mi lado. Podemos sufrir en este mundo, pero nuestra esperanza no puede estar aquí en este mundo temporal, que todo se mueve, que todo se corrompe. Algún día nos iremos de este mundo. Y aquí tiene que estar nuestra mente, hermanos, no en este mundo, sino en el venidero. No te pierdas en este mundo, porque todo lo que te pueda dar este mundo es temporal. Te podrás ser feliz por un tiempo, pero no podrás hacerte feliz para siempre. En Dios tú puedes encontrar ese gozo, si tan solo sueltas las cosas que te tienen atada a este mundo. Si tan solo dejas de ocuparte de lo que este mundo te puede ofrecer y aceptas a Cristo, verás la gloria de Dios en ti, hermanos. La piedad es vivir ante el Cristo exaltado. Obediencia, esperanza y perseverancia, hermanos. La encarnación me salva. La gloria me sostiene. Hermanos, estaremos con Cristo. De la misma forma con que Cristo fue exaltado, estaremos juntamente con Él. Reinaremos con Él. Hermanos, si Cristo fue manifestado, vindicado, reconocido, proclamado, creído y exaltado, confiesa a Cristo con claridad, guarda la verdad con firmeza, vive la piedad con coherencia, proclama el Evangelio con valentía, hermanos. Vivamos la vida cristiana como debe ser, hermanos. Basta ya de ser cristianos de cartón, basta ya de ser cristianos falsos, que predicamos el Evangelio, pero con nuestros actos lo difamamos. Basta ya, seamos cristianos verdaderos, seamos cristianos que seamos hijos de Dios cada día, hermanos. Hermanos, te hago este llamado el día de hoy. Dios te ha llamado. Somos una iglesia. Entonces, hermanos, confesemos a Cristo. Vivamos y guardemos la verdad.
Vivamos esta vida cristiana verdadera y proclamemos con valentía a Cristo. Hermanos, en ti está. Cristo nos ha salvado. En Cristo vivimos y en Cristo seremos exaltados, hermanos. Vivamos con Cristo. Padre eterno, Señor, gracias te doy, Dios mío, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, porque, Dios mío, en ti, Señor mi Dios, tu verdad, Dios Santo Eterno, es grande, Dios mío. Tú no fuiste un Dios indiferente a nuestros sufrimientos, Dios Santo Eterno, sino que, Padre, tú bajaste, Señor mi Dios, y te hiciste como uno de nosotros, Dios mío. Fuiste como uno de nosotros, Padre Eterno. Y por eso, Señor mi Dios, tú nos entiendes, Dios mío. Por eso podemos decir que tú eres un Dios cercano, Señor mi Dios, porque tú conoces nuestro sufrimiento, tú conoces nuestro pasado, tú conoces lo que hay en nosotros mismos, Señor mi Dios. Y aún así, Dios mío, tú estás dispuesto a perdonarnos, Dios Santo Eterno, a darnos tu mano, Señor mi Dios, y vivir aferrados a ti, Eterno Padre. Señor mi Dios, ayúdanos, Dios mío, como iglesia, Padre mío, a mostrar tu amor delante de los demás, Dios mío, a mostrar tu verdad delante de los demás, Dios mío, Señor. No importa lo que pueda suceder, Dios mío, Señor. No importa lo que en este mundo pueda suceder, Padre mío. No importa en que nuestros cuerpos puedan suceder, Padre eterno, Señor. Nos iremos envejeciendo, nos iremos enfermando, prontamente moriremos, Dios mío, Señor. Pero nuestra esperanza no se queda ahí, eterno Padre, porque nuestra esperanza está en ti, eterno Dios. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Este mundo puede pasar, pero el mundo en ti, Dios mío, jamás pasará, porque estaremos en la eternidad contigo, Padre. Esa es nuestra esperanza en el cual debemos vivir, Dios mío, y debemos mirar, eterno Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.